Entonces, hasta el momento tienen duda con algo de lo que hemos visto. Son puras definiciones, ¿no? Es un poco aburrido. Entonces, bien, donde nos quedamos es que estamos estudiando grupos, ¿no? Y lo que hicimos es que vimos ejemplos de grupos, ¿no? Entonces, para ver ejemplos de grupos, lo que hicimos es que recurrimos a otras estructuras que ya conocemos, ¿no? Recurrimos a ver espacios vectoriales, ¿no? Que son conjuntos, su suma es vectorial y su producto escalar, ¿no? También vimos anillos, que son conjuntos con su suma y su multiplicación, ¿no? Vimos campos, que es exactamente lo mismo que un anillo, solo que hay divisores de cero, ¿no? Solo que no hay divisores de cero y cada elemento diferente de cero tiene un inverso, ¿no? Y a partir de aquí sacamos estructuras de grupo, ¿no? Entonces vimos como esta dirección hacia acá, ¿no? Pero realmente lo que sucede, o como lo podemos pensar, es que partimos de aquí hasta acá, ¿no? O sea, tenemos un grupo, le vamos añadiendo cada vez más estructura y obtenemos cosas más complejas. O bueno, realmente no son más complejas, sino que más compuestas, más rígidas, donde exigimos más cosas, ¿no? Entonces, bien, de estas tres estructuras, el ejemplo estrellita o el ejemplo famoso, o con el que estamos más familiarizados, pues son los espacios vectoriales, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pasamos un año de nuestras vidas académicas estudiándolos, ¿no? Llevamos lineal 1, lineal 2, esos son 2 semestres y es un año, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en cualquier materia de matemáticas es hacer lo mismo que hicimos en lineal, ¿sí? ¿Qué hicimos en lineal? Estudiamos un objeto matemático, ¿no? Que en este caso fueron los espacios vectoriales. Y además del objeto, estudiamos subobjetos de ese objeto, ¿no? No sé si me entienden. Subobjetos, ¿no? Tenemos el espacio vectorial y estudiamos los subespacios vectoriales, ¿sí? Y después de eso, ¿qué más estudiamos? O sea, todo lineal 1 se resume a estas dos cosas. ¿Qué pasa con lineal 2? ¿Qué estudiamos en lineal 2 mayormente? Transformaciones lineales, ¿no? Entonces, las transformaciones lineales, ¿para qué nos sirven? Para relacionar dos espacios vectoriales, ¿no? O sea, para relacionar dos objetos de la teoría matemática, de tal manera que esa relación, en ese caso esa función, respete la estructura que tenemos, ¿no? Respete la estructura del espacio vectorial, ¿no? Por eso es que abre sumas y saca escalares. Estamos respetando la estructura interna de los objetos, ¿sí? Entonces, en términos más algebraicos, lo que estudiamos son los morfismos de objetos, ¿sí? Entonces, todo lineal 2 es estudiar las transformaciones lineales, ¿no? Más en concreto, transformaciones lineales del tipo V en V, ¿no? Del espacio en sí mismo, y esto lo llamábamos endomorfismos, ¿no? Y estas transformaciones las queríamos llevar a una base donde se vieran bonitas, ¿no? Donde se vieran o diagonales, y si no se podía, entonces triangulares, ¿sí? Pero entonces seguíamos esta receta. Estudiábamos objetos de la teoría, subobjetos de la teoría y morfismos de la teoría, ¿sí? Entonces, cualquier rama de la matemática que ustedes quieran se va a estudiar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, espacios topológicos o topología. Los objetos son espacios topológicos, los subobjetos son subconjuntos del espacio topológico que tienen una topología inducida, y los morfismos son funciones que respetan al espacio topológico, ¿no? Los abiertos, o sea, funciones continuas, ¿sí? Están con órdenes, entonces pues el objeto son, no sé, copos, los subobjetos son copos que son subconjuntos del copo que te tomaste, y los morfismos deberían ser funciones que te preservan el orden, ¿no? Y así con gráficas, pues serían gráficas, y morfismos serían funciones que te respetan vértices y aristas, ¿no? O sea, que te respetan la relación de
de cómo se relacionan, de los extremos de una arista, ¿no? Entonces esta es la receta para estudiar cualquier teoría matemática, ¿no? Entonces en este caso, teoría de grupos. Los grupos, que diga, los objetos van a ser los grupos, ¿sí? Los subobjetos van a ser los subgrupos que hoy voy a definir, y los morfismos van a ser homomorfismos de grupos, ¿no? Homomorfismos, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, bien, con esto en mente, ahora sí vamos a estudiar los subgrupos, ¿sí? Entonces, antes de definir subgrupos, vamos a dar una definición conjuntista. Entonces, definición. Sea f una función que va de x a y sea a un subconjunto de x, entonces la función f restringida a va a ser la siguiente función, ¿sí? Va a ser la función f, bueno, escribimos f, palito y subíndice a, y esta va a ser una función que va de a y, ¿sí? Donde vamos a mandar a cada elemento a f evaluado en a, ¿no? Entonces, ¿se entiende esta definición? ¿X y Y son qué grupos? Son conjuntos. Ok. La función, no lo vamos a sacar aquí. Y conjuntos, ¿sí? Esta función puede ser cual sea. Entonces, nos agarramos un subconjunto del dominio y definimos una función cuyo dominio sea ese subconjunto del dominio, ¿sí? Estamos restringiendo la función, ¿de acuerdo? Y esto va a ser útil para poder trabajar con la siguiente definición, ¿no? Entonces, ahora sí, sea que grupo y H un subconjunto de G. Entonces H es subgrupo de G. ¿Sí? ¿Ustedes qué se imaginan que pasa? ¿Cuál se imaginan ustedes que es la definición de subgrupo? Se pueden basar en la definición de subespacio vectorial. Ajá, esa va a ser una equivalencia. Pero esencialmente, ¿cuál es la idea intuitiva? Que la restricción a H y la restricción a H también sea un grupo. Ajá. Tengo un grupo acá arriba, lo que quiero es algo que quede por debajo, que también sea un grupo, ¿no? Entonces, pues, y que sea un grupo además con la operación que tiene el grupo de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, bien, entonces, este grupo, pues tiene una operación, ¿no? Que la voy a anotar puntito G, ¿no? Es grupo. ¿Sí? Entonces, si la pareja H, el producto de G restringido ¿a quién? A H cruz H es grupo, entonces H es subgrupo de G, ¿sí? Y denotamos como H menor o igual que G, ¿sí? Y a puntito G restringido a H cruz H se le denota puntito H, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué estoy diciendo? Tengo un grupo, eso es, tengo un conjunto con una operación interna binaria, ¿no? ¿Qué es la operación interna binaria? G cruz G. Es una función que va de G cruz G y cae en G, ¿no? Entonces yo quiero que este subconjunto también tenga una operación, pero que esa operación sea la misma que el grupo original.
Entonces, ¿cómo me voy a tomar la operación interna en H? H cruz H. Pues restringiendo esta función, ¿no? Lo que voy a hacer es esto restringido a H cruz H, ¿no? De tal manera que esto sea una función que va de H cruz H y la restricción me dice que debe ser el mismo codominio, ¿no? Entonces debería caer en G. Entonces aquí hay un detalle técnico, conjuntista, ¿sí? De que si yo me tomo así la restricción, esto no es una función interna binaria, ¿sí? Pero realmente cuando tienes una función, no importa, o sea, esta función va a ser diferente de una operación interna así, ¿no? Podemos pensar que son cosas diferentes porque el codominio es diferente, ¿no? Pero si la imagen de H cruz H bajo esta función se queda contenido en H, entonces podemos tomar el codominio así, ¿sí? No hay ningún problema por cómo se definen las funciones conjuntistamente, ¿sí? ¿Dudas con eso? O sea, ¿qué es una función de manera conjuntista? Es un conjunto de pares ordenados A, F, paréntesis A, ¿no? Y entonces si ninguno de la segunda entrada cae en G pero no cae en H, entonces podemos restringir el codominio de la función a H, ¿sí? Eso lo tenemos que demostrar antes, ¿no? Que ninguno va a caer fuera de H. No, porque estamos diciendo que esto es un grupo. Entonces esta debería ser una operación. O sea, la operación debería cumplir esto, ¿no? Esta restricción que pedimos que sea grupo debería cumplir que cuando mandamos H cruz H, esto debería quedarse en H. ¿Sí? Entonces, bien, pues solamente es un detalle. No le pongan mucha atención, sino que... Entonces, sí, a esta cosa se le va a denotar puntito H y se va a asumir que es una función de H cruz H en H, ¿no? Y esto se puede hacer por lo que les comenté, ¿no? Ponemos que esto es una operación interna, entonces queda dentro de H. Bien. Entonces, justamente, como a algunos se les define un subespacio vectorial, es un subconjunto que cumple ciertas cosas, ¿no? Pero eso realmente va a ser equivalente a que el subespacio también sea un espacio vectorial. Entonces lo mismo, vamos a ver condiciones equivalentes a que un subconjunto sea grupo. Entonces eso dice la siguiente proposición. Bueno, hasta el momento, ¿dudas? Bueno, es que, bueno, yo pensaba que la cerradura de los grupos se daba justamente por la operación que iba a dar a ella misma. Ajá. Pero ahí, si está restringida y va a dar a G, entonces se cumple la cerradura. O sea, no entiendo por qué asumimos que se va a dar a H. Ah, porque para que sea un grupo, esta debe ser una operación binaria interna. Ajá. Entonces la imagen de H cruz H se debe quedar en H. Entonces podemos restringir el codominio a H en lugar de tomar todo G. No es más un problema de notación, o sea, de cómo definimos acá esta función y que aquella realmente va a H. Lo podemos definir de manera distinta, pero aquí surge el problema de que aquí estás asumiendo que entonces quedaría en un subconjunto, ¿no? Sí, sí, sí. O podemos poner aquí que va en la imagen directa de la misma función. No, de la función esta, ¿no? Pero puede que no te quede, puede que si haces esto aquí, te quede algo más chiquito que H, ¿no? Que no seas proyectiva. Ah, pues sí. Entonces esto, pues tampoco lo soluciona. Entonces por eso se queda así y aquí se hace el comentario. Entonces la proposición dice, ¿alguna otra duda? Lo siguiente, sea G grupo y H un subconjunto de G. Entonces va a pasar que H es subgrupo de G. Acuérdense de que la notación esta significa que H es subgrupo de G. Esto va a pasar si y solo si pasan las siguientes tres cosas. Que la identidad de G esté en H, que para todo G, H en G
debe pasar que G, H se queda en H. Y bueno, aquí hay mucha ambigüedad, ¿no? Entonces G, puntito G, H se queda en H, ¿no? Donde puntito G es la operación del grupo. ¿Sí? Y lo tercero que pase es que para todo G en H, perdón, en H, G a la menos 1 también se queda en H, ¿no? Muy bien, entonces, aquí dudas con lo que dice la proposición. Es casi lo mismo que hacían en espacios vectoriales, ¿no? Entonces, para ver que para un subconjunto es grupo, tienes que ver que tiene al neutro, que es cerrado bajo la operación de grupo y que es cerrado bajo inversos. ¿Sí? Bien. Entonces, la demostración de esto, con detalles como un poco técnica, entonces no sé si quieren que hagamos la demostración o mejor vemos ejemplos. ¿Okay? ¿Demostración? Entonces tenemos que probar un bicondicional, ¿no? Un sí, solo sí. Entonces primero probamos una dirección. Entonces primero vamos a probar esta. Entonces, en esta dirección, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer que, por hipótesis, H es menor o igual que G, ¿no? Esto significa que la pareja H, puntito H es grupo, ¿no? Entonces, como es grupo, debe suceder que puntito H es una operación interna binaria, ¿no? Es decir, que la imagen directa de puntito H, de H cruz H, se queda contenido en H, ¿no? Y esto es otra manera de decir que para cualesquiera H,1 y H,2 en H cruz H, sucede que puntito H de H1, H2, que esto no es más que puntito G restringido a H cruz H, evaluado en H1, H2, esto no es más que puntito G de H1, H2, esto no es más que H1, puntito G, H2, pertenece a H. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es? Esto es exactamente la condición 2 que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, con esto ya vimos que 2 se cumple, ¿no? Nos falta ver 1 y 3. ¿Dudas con esta demostración? Bueno, con esa parte de la demostración. Entonces, bien, ahora vamos a ver lo del inverso multiplicativo. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Entonces, nuevamente, como la pareja H, puntito H es grupo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, esta operación puntito H debe satisfacer los axiomas de grupo, ¿no? Y un axioma es que cada elemento del conjunto tiene un inverso bajo esta operación, ¿no? Eso significa que para todo, bueno, que para H en H
existe un H' en H, tal que pasa lo siguiente, tal que H, puntito H de H. Esto es igual a ¿quién? Al neutro de H, ¿no? Y que esto también debe ser a, estos conmutan, ¿no? Se debe ser H', puntito H, H. ¿Pero un auto de qué? ¿Neutro de G? No. O sea, de lo. ¿Por qué? Porque sabemos que esta cosa es un grupo. Y sabemos que esta cosa es un grupo. Entonces, independientemente, este tiene su neutro y este tiene su neutro. Ah, se puede ser en dos distintos. Y todavía no hemos probado que deben coincidir. Eso se va a también probar. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Entonces, lo mismo con el inverso, ¿no? Este es el inverso bajo esta operación y no hemos probado que es el inverso bajo la operación de G. ¿De acuerdo? Entonces, luego tenemos que como H es subconjunto de G, ¿qué pasa? Que todo elemento que vive en H también vive en G, ¿no? Entonces esto significa que H y H' viven en G, ¿no? Y entonces, si operamos esas cosas en G, esto sería lo mismo que operarlas, que tomar puntito G restringido en H cruz H de H, H', ¿no? Eso es lo mismo que aplicar la operación de aplicar esta operación, ¿no? Puntito H de H, H', H, puntito H, H', ¿no? Y a ver, voy a checar. Aquí ya me confundí. Ok. Estamos haciendo la 1, ¿verdad? ¿Eh? Estábamos haciendo la 1. Sí. No, la 3. Queremos ver que el inverso se queda ahí. Pero si tenemos que es grupo, pues el inverso sí hay, ¿no? El inverso sí hay. Y la proposición justamente es... Ah, es que se queda en H, ¿no? Sí, ah. Sí, entonces... sería tal que H puntito H de H' es igual a dentro de H, ¿no? Este es lo mismo que H puntito G H', ¿no? Y luego EH es el neutro de H, ¿no? Y debe vivir en H, ¿no? Creo que mejor conviene probar uno
para ver que son el mismo inverso y luego ya, para ver que son la misma identidad y luego ver 3, ¿no? O bueno, ¿a ustedes se les ocurre cómo ver eso? Quizá estoy siendo como demasiado débil al hacer la suposición que eje puede ser diferente de EH, ¿no? Déjenme leer. Pero que el inverso, queremos probar que el inverso está en H, ¿no? Pero Ajá. aquí ya habíamos probado que todas las operaciones, o bueno, aquí probamos el 2, es decir, que bajo la operación de G, es que Pues como no se me ocurre, vamos a hacer la sucia, vamos a suponer que sí son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, con esto debería suceder que como que, no, que como H, puntito H es grupo, entonces dado H en H existe un H' en H tal que H puntito H' es bajo la operación en H el neutro de H, ¿no? Pero por el axioma que pusimos extra, esto debería ser el neutro de G, ¿no? Entonces H puntito H, H' es lo mismo que H puntito G, H', ¿no? Entonces, por unicidad de los inversos en G, debe pasar que H' debe ser igual al inverso de H en G, ¿no? Y esto ya sabemos que pertenece a H por esto de acá, ¿no? Entonces con esto ya tenemos que tengo un H en H, su inverso también está en H, ¿sí? Y con eso probamos 3. ¿Sí? Aquí es que pertenezca a H. Y lo voy a borrar. ¿Sí? Entonces ahora bien, como EH es igual a eje y EH es el neutro de H que debe pertenecer a H, entonces ya tenemos que el neutro de G está en H, ¿no? Entonces probamos 1 y acabamos esa ida, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ¿dudas? No. Entonces ahora queremos ver la otra dirección, ¿de acuerdo? Entonces bien, para la otra dirección estamos suponiendo que tenemos un subconjunto cerrado bajo productos, bajo inversos y tiene el neutro, ¿no? Y queremos ver que esa cosa es un grupo, ¿sí? Entonces bien, ¿qué tenemos que ver para checar que es un grupo? existe neutro y que para cada elemento hay inverso. Y ver que la operación es binaria interna, ¿no? Entonces veamos que H puntito H es grupo, ¿sí? Entonces bien, en la primera pasa que como eje
bueno, sí, como eje pertenece a H, entonces H, puntito H tiene neutro, ¿no? Y es eje, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Pues para todo H en H tenemos que E puntito H de H es de lo mismo que ¿quién? Que E puntito G de H, y eso es lo mismo que quedarnos únicamente con la H, ¿no? Porque como H está en H, también está en G. Y sabemos que en G esto conmuta, ¿no? Entonces esto es H puntito G E, ¿no? Y con esto ya tenemos la propiedad de el neutro de la operación, ¿sí? Entonces, de manera similarmente, como H es cerrado bajo inversos, entonces la operación puntito H tiene inversos. ¿Sí? Nada más es cuestión de que lo escriban. Y luego, como puntito G es asociativa, entonces puntito H lo es, ¿no? Pues para todo G H F viene que el puntito G de H F es lo mismo que puntito G. Es lo mismo que G puntito G H puntito G F. ¿Sí? Entonces esto es para toda G H F y G, ¿no? Y entonces en particular si tomamos G H F en H, ya sabemos que puntito H es lo mismo que ser puntito G, ¿no? Entonces esa también sale. Entonces con esto ya vimos los tres axiomas de grupo y falta ver que la operación es interna, ¿sí? Pero ¿por qué la operación va a ser interna? Segunda propiedad. Por la segunda propiedad. Entonces, como para todo H en G, todo G, H, en H se cumple que G puntito G H, esto es lo mismo que G puntito H H, se queda en H, entonces la operación puntito H es interna binaria, ¿sí? Y con esto ya terminamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hasta aquí dudas? ¿No? Bien, ¿qué hora son? 1:40. 1:40. Entonces, bien, nos da tiempo de ver ejemplos. Entonces hay como que un ejemplo muy sencillo de grupos y subgrupos, ¿de acuerdo? ¿Cuál se les ocurre? Racionales y enteros. Tenemos que los enteros, ¿con cuál operación? Con la suma. Es un subgrupo
de los racionales con la suma, ¿no? Porque es esencialmente la misma operación, únicamente nos restringimos a los números enteros. ¿Sí? De acuerdo. Y esto es un grupo porque si le añadimos la multiplicación es un anillo y esto también, ¿no? Y bien, todavía podemos hacer más larga la cadena, ¿no? Los racionales son un subgrupo de los números reales, igual con la suma, ¿no? Y los racionales a su vez de quién son subgrupo. Pues de los complejos, ¿no? De los complejos con la suma. ¿Sí? Y podemos hacer lo mismo, ¿no? A partir de aquí, la cadena nos habla de campos. ¿Sí? Y sabemos que un campo sin el cero con la multiplicación también es un grupo, ¿no? Entonces también podemos tener la siguiente cadena. Los racionales menos el cero con la multiplicación son un subgrupo de los reales sin el cero con la multiplicación, y esto a su vez es un subgrupo de los complejos menos el cero con la multiplicación, ¿no? Y entonces, pues este menor o igual está escogido convenientemente, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué usamos el menor o igual? También, también cuando tenemos un subespacio vectorial usábamos el menor o igual, ¿no? Porque esta relación resulta ser un orden parcial, ¿sí? O sea, en este caso es la colección de subgrupos de un grupo G con la inclusión. Esto va a ser un copo, ¿sí? ¿Y qué significa que sea un copo? Significa que es simétrica, es transitiva y es reflexiva, ¿no? Y esto es evidente, ¿no? Yo tengo un subgrupo, yo tengo un grupo que diga, y ese grupo es subgrupo del mismo grupo, ¿sí? En este caso, aquí estoy diciendo que los enteros son subgrupo de los racionales y los racionales son subgrupo de los reales, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que los enteros son un subgrupo de los reales, ¿no? Es decir, esta relación de orden es transitiva, ¿sí? O sea, puedo quitar los elementos intermediarios. ¿No es antisimétrica? ¿Antisimétrica? O sea, si Z es un subgrupo de Q, ¿Q también es un subgrupo de Z? Sí, cierto. Estoy definiendo relación de equivalencia. ¿Quiere ser? No, se va a lo de simétrica, ¿no? Antisimétrica. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que A es subgrupo de B y B es subgrupo de A, entonces, ¿qué debe pasar para empezar? Que A sea subconjunto de B y que B sea subconjunto de A, ¿no? Entonces, ya por axioma de existencialidad, los conjuntos son los mismos y la operación va a ser la misma, ¿no? Entonces, pasar que A es igual a B, ¿sí? Entonces, este conjunto, que es subconjunto de potencia de G, con este orden va a ser un copo, ¿sí? Un conjunto parcialmente ordenado, y por eso usamos el menor o igual, ¿sí? Para apelar a ese orden que hay ahí, a esa estructura. ¿Bien? Ok, entonces ahora, ¿qué pasa con lo siguiente? Si me agarro los reales menos el 0 con la multiplicación, y de este lado me agarro los complejos con la suma, entonces pasa esto. Es cierto que el grupo multiplicativo de los reales es subgrupo del grupo aditivo de los complejos. No. ¿Y por qué no? No tiene el mismo neutro. Para empezar no tiene el mismo neutro. Bueno, para empezar el neutro ni siquiera pertenece aquí, ¿no? Porque el neutro de aquí es el 0 y aquí le estamos quitando el 0, ¿no? Y luego para ponernos todavía más
exquisitos, pues la operación de suma restringida a los reales no coincide con cómo se comporta la multiplicación, ¿de acuerdo? Entonces esto no es un subgrupo, ¿sí? Bien, entonces, a ver si me da tiempo. ¿A qué hora son? ¿Cuánto? Cuarto para las 12. ¿Faltan 15? 1:45. Sí, da tiempo. Es el siguiente. Entonces vamos a definir el conjunto SL, NF, el conjunto de matrices de n por n con coeficientes en F, tal que el determinante de A es igual a 1. ¿Sí? Entonces, esta cosa que estoy definiendo es el grupo especial lineal de F de orden n, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me agarro el conjunto de matrices invertibles con determinante 1, esto me va a formar el grupo especial lineal, ¿sí? Entonces, como definición lo dice, esto va a ser un subgrupo de quién? ¿De las demás matrices pero con determinante no nulo? No, el conjunto de matrices invertibles. Y eso lo definimos la energía pasada. Era el grupo general lineal de orden n con coeficientes en F, ¿no? Esto va a pasar. Entonces, vamos a probar esto de ahí. Bueno, sería realmente este conjunto con la multiplicación de matrices. Y este también con la multiplicación de estas matrices. ¿Sí? Entonces, bien, ¿cómo lo probamos? O sea, que sea subgrupo significa que esto también es un grupo. Entonces, como un poco de talacha demostrar todo, ¿no? Demostrar que la operación es interna, que es positiva y tal, ¿no? Es más fácil con la proposición que vimos antes, ¿no? Que no solamente esas tres cosas. Entonces tenemos que ver esas tres cosas. ¿Con cuál les gustaría empezar? El cero. El neutro. O sea, el neutro, ¿no? Entonces, bien. Tenemos que ver que el neutro del general lineal pertenece a el especial lineal, ¿no? Entonces, bien, ¿quién habíamos dicho que era el neutro del general lineal? La matriz de identidad. Esto es la matriz de identidad, ¿no? Que es lo mismo que la matriz que tiene puros unos en la diagonal, ¿no? O lo que es lo mismo que esta suma de matrices elementales, ¿no? Entonces, bien, yo afirmo que esta matriz de identidad está en el especial lineal. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo me agarro el determinante de la identidad? Es uno. Es uno, ¿no? Como es una matriz diagonal, el determinante es el producto de todos los elementos en la diagonal. Entonces, esto sería 1 por 1 por 1 y así n veces, ¿no? Sería la multiplicación de i igual a 1 hasta n de el mismo 1 del campo, ¿no? Y esto es 1. ¿Sí? Entonces, esto ya significa que como el determinante de la identidad es 1, entonces la identidad se queda en el especial lineal. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya vimos una cosa, nos faltan dos. ¿Cuál otra?
No del producto. ¿Qué más tengo que comprobar? La del inverso. Ah, bueno, O bueno, es. lo inverso. No. Sea A en el especial lineal de orden, ¿no? Entonces, esto es un subconjunto del general lineal. O bueno, como A está aquí, entonces, ¿qué pasa? Entonces, el determinante de A es 1 y 1 es diferente de 0, ¿no? Entonces, por un teorema, va a pasar que existe A a la menos 1, matriz de n por n, con coeficientes en f, tal que A por A menos 1 me devuelve la identidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahí? ¿Y qué es lo que yo he hecho en la mayoría de los casos? Tenemos que ver qué es el determinante de A a la menos 1 sea 1. Ajá. Entonces lo que voy a hacer es que aplico el determinante. ¿Sí? Entonces aplico el determinante, ¿no? Y como estas dos cosas son iguales, puedo aplicar el determinante de ambos lados, ¿no? Entonces lo que me queda es que el determinante de A por A a la menos 1 es igual a el determinante de la identidad. Y luego, ¿qué sabemos del determinante? Que es multiplicativo, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo ver como el determinante de A por el determinante de A a la menos 1, ¿no? Entonces, ¿qué sé yo acerca del determinante de La A? hipótesis es 1. Que como está en el especial lineal, debe valer 1. Entonces, este es 1 por el determinante de A a la menos 1. Entonces, esto es el determinante de A a la menos 1. Y ahora, de este lado, tienes el determinante de la identidad. Es 1, ¿no? Entonces, juntando estas dos cosas por transitividad lógica de la igualdad, tiene que el determinante de A a la menos 1 es 1, y por lo tanto A a la menos 1 está en el especial lineal de f de orden n con coeficientes en f, ¿sí? Entonces con esto ya checamos otra propiedad y nos falta la de la multiplicación, ¿sí? Entonces nos agarramos sean A y B, ¿en dónde? En el especial lineal. Entonces yo quiero ver que A por B está en el especial lineal, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo veo eso? Pues saco el determinante de A por B. El determinante de A por B por propiedad multiplicativa es lo mismo que el determinante de A por el determinante de B. Y luego Pues está en el especial. sería 1 por 1 y eso es 1, ¿no? Entonces llegué a que el determinante de A por B es igual a 1. Entonces está en Y el eso especial. significa que A por B está en el especial lineal, ¿sí? Y entonces ya comprobé las tres cosas y la conclusión es que el especial lineal es un grupo del general lineal, ¿sí? Con esto acabo la demostración. ¿Bien? Entonces, ¿a qué hora son? 54. 54. Entonces voy a definir otra cosa. Entonces, este era el ejemplo 4, vamos al ejemplo 5, ¿no? Entonces, sea f campo. Entonces yo voy a definir O n f como el conjunto de matrices de n por n con coeficientes en el campo f, tal que el determinante
de A es 1 o es menos 1. ¿Sí? Y esta cosa se va a llamar, es el grupo ortogonal de F igual de orden n. Entonces, ¿qué cadena de contenciones voy a tener yo? Yo voy a tener que el especial lineal va a ser subgrupo del ortogonal y esto va a ser subgrupo del general lineal. ¿Sí? Y la demostración de esto pues, va a ser tarea buen ejercicio moral, ¿no? Tarea moral, para que no piensen que la tienen que entregar. ¿Sí? Entonces el procedimiento pues es hacer casi lo mismo de allá, pero ahora tienes un menos 1 entrando en el juego. ¿De acuerdo? Entonces, Por lo menos sabemos que debe ir. pues vamos a hacer como... Vamos a intentar sacar el significado de esto, ¿no? Entonces, si n es igual a 2 y f es igual a r, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que SL2 de R, bueno, comenzamos desde del general lineal de 2 en R, ¿quién sería? O sea, aquí somos como en general, ¿no? Para cualquier campo y cualquier número natural n, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué estos grupos sí se usan, ¿no? ¿En qué se usan, no? Entonces, bien, si n es igual a 2 y f es igual a los números reales, entonces tenemos que un elemento del general lineal, ¿quién es? Es una matriz. 2 por 2 es invertible, ¿no? Y por álgebra lineal sabemos que esto está asociado mediante un isomorfismo canónico a las transformaciones lineales de R2 en R2, ¿no? Y como esta cosa es invertible, esta cosa también va a ser invertible. Y las transformaciones lineales ¿qué representan? Las invertibles representan cambios de base, ¿no? Entonces, este sería como el grupo de los cambios de base. ¿Sí? Y luego el ortogonal pues sería el grupo de las transformaciones, bueno, de las matrices que cumplen lo determinante igual a 1 o menos 1, ¿sí? Pero eso significa que la transformación te va a respetar el producto interno que tienes, ¿no? Lo debieron ver en lineal 2. Entonces, como te respeta el producto interno, cualquier medición mediante normas o así los haces mediante un producto interno, significa que te respeta las distancias, ¿sí? Entonces, este grupo ortogonal va a ser el grupo de isometrías del plano euclidiano, ¿sí? Y SL2R también debe ser isometrías, pero isometrías más restringidas, ¿no? Por cosas del determinante que no voy a explicar, deben ser isometrías que te respeten el orden de tus vectores base, ¿sí? En dicho otro modo, son isometrías que en especial son rotaciones, ¿sí? Rotaciones en el plano. ¿De acuerdo? Y justamente por eso se llama ortogonal, ¿no? Porque alude también a matrices ortogonales. Entonces, pues eso que hicieron en Geometría Analítica 2, de ver rotaciones, traslaciones y simetrías, pues es un caso particular de toda esta teoría general, ¿de acuerdo? Entonces eso sería todo y el lunes ven ahora sí a Clot.